¿Qué tal, estimado? Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, ¿cómo está, Gabriel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Si me escucha, disculpe, es que está un poquito lenta la señal, parece. Sí, sí le escucho. Sí. A ver, ¿qué? Entonces, por favor, lo que vamos a hacer es descargar el archivo del día uno y vamos a abrirlo en Power BI Desktop. ¿Le parece? Ya, me descargo el archivo con el que estamos trabajando. Sí, descárgueselo. Ya, déjame un segundito. O sea, puede descargar el que está en la carpeta OneDrive o el que tiene sus avances, porque hoy día vamos a ver otra clase. Ya no vamos a avanzar más ese que hicimos. Me bajo el de base ¿No? ticket, ¿verdad? Sí, mire, vaya a la carpeta y tiene que descargarse ambos. Tiene que descargarse el Power BI y el Excel también. A ver, híjole. Sí, tiene que ir a la carpeta, ¿se acuerda? La carpeta que yo le pasé. Déjame buscar el correo. Un segundito. Un segundito, un segundito. El que dice día uno, ¿verdad? Ujú, exactamente. No me deja descargar eso. Yo me había descargado al principio de la carpeta. Déjame ver si aquí tengo día uno. ¿Ya? Sí. La que Claro, dice tiene que base ir a... retail, ¿no? No, estimado, la que dice base tickets. La del día uno. Descargue la solución y la base tickets, por favor. Déjenme abrirlo en Power BI. Una vez que lo descargamos, vamos a abrir solución y la base tickets no la vamos a abrir. Solo vamos a abrir el archivo de Power BI. Me dice cuando esté ahí. Y no me deja. En principio sí podía descargar todo, pero ya veo que me han bloqueado todo. No es el que dice PBI básico estudiantes, ¿verdad? No, estimado. También está bloqueado ese ahí. No, es el de Bueno, día uno. Yo le pasé, ¿se acuerda que yo le pasé el link del día uno? Yo sí, le pasé el correo. Ajá, inclusive, mire, aquí dice que usted tiene acceso. O sea, el día uno sí debería aparecerle. sí, yo creo que Y lo no voy a me pasar a bloquea. WhatsApp, igual, por si acaso. Ya, sí que me está bloqueando todas las páginas. Ya, ahí le envié. Intente entrar desde ese. Si no, hacemos como ayer, se lo paso por el chat, no pasa nada. Sí, me lo puede pasar por el chat. Es que ya me bloquearon Ya. todos los accesos a los links. Yes. A ver, a ver, a ver. Abro igual Power BI, ¿verdad? Sí, así es. Le voy a pasar base tickets y le tengo que pasar también el otro. Ya le pasé base tickets y también le voy a enviar.
en la solución 2. Listo. Descárguelos. Le recomiendo que abra Power BI desde solución 2 para que automáticamente trabajemos en este archivo. Déjame guardar el archivo de acá. Voy a buscar una copia. Me descargué ya la copia de base tickets. Perfecto. Y ahora voy a la solución 2. Consulta, a través del curso, usted tuvo problemas para ingresar a Power BI Service, el de la web. ¿No? Sí le funcionó bien. El Sí. problema, el problema, o sea, le bloquean cuando yo le comparto archivos. Eso es lo que le bloquea. Ajá, pero el primer día sí me descargué y todo. Claro. Pero ahorita Ah, ya ok, veo ok. que Mm, claro, entiendo. y- Ha de pensar que es phishing, quizás. ¿Mandé? Ha de Claro, pensar que es phishing. Por eso le claro, bloquean, quizás. Porque usted, sí, ajá, sí está aquí ya. bloquean todo, no se puede hacer nada en esta computadora. Ah, no, pero los de Teams sí le abren, entonces. Ahorita sí, ya está cargando, parece la solución 2. Sí, porque aquí en Teams también se pueden crear carpetas. O sea, yo lo que hago es crear un canal y lo agrego a usted a ese canal y ya no las pongo las carpetas en OneDrive, sino las pongo en Teams. Ujú. Por eso, eso me di cuenta. ¿Me avisa si ya está listo? A ver, un segundito, un segundito. Estoy conectado en la computadora. A ver. No me falla aquí el Recuerde que internet. solo tiene que abrir el Power BI. O sea, descargue los dos, pero solo abra el Power BI. A ver, que no me está. Ay, qué mala suerte hoy. ¿Qué fue? Ya. Listo, ya estoy. Ya está generar Entonces, y página 1. ya. Lo importante es que usted esté en esta pantalla como yo. ¿Sí está aquí? Déjenme ver, déjenme ver. En página 2. Hago una página 2. Página. Lo importante es que esté en una página en blanco. Sí, ya estoy en una página en blanco. Ya, perfecto. Entonces, el día de hoy vamos a ver la clase de obtención de datos archivos. Si bien nosotros ya sabemos insertar visuales, sabemos insertar datos y sabemos cómo formatear visuales, nos falta el último nivel, el último paso del nivel básico, que es como el nivel cero, que es obtener datos desde diferentes fuentes de datos, ¿no? Entonces, ¿usted prefiere que empiece con la teoría o empiezo con la práctica y luego la teoría? ¿Qué sería mejor? ¿Te Porque este gusta es un la tema bien teoría? técnico. Ajá, este es un tema más técnico. Ya la teoría entonces. Sí, ¿verdad? Técnico Bueno, a teoría. entonces, veamos la teoría. Entonces, hoy vamos a ver la clase de obtención de datos en Power BI. En el trabajo diario se va a crear informes con distintos orígenes de datos, ¿no? Ahora, me imagino su empresa, ser una empresa grande, ha de tener digamos, sus servidores, ya sea internos o externos de datos, ha de usar fuentes de datos en la nube, o ha de usar sistemas CRM, ERP, ¿no? ¿Verdad? Además de lo convencional que es Excel, SharePoint y demás. Entonces, estos datos, sea donde vengan, deben llevar un proceso de extraer, limpiar y transformar datos. Por ende, usted tiene que aprender a conectar las distintas fuentes de datos. O sea, puede trabajar con un Excel, un SharePoint, un ERP, de la misma forma, ¿no? Poder sincronizarlos para poder llevar este proceso de extracción, limpieza y transformación de datos, ¿no? Lo que después va a ser la optimización y el rendimiento de los informes de Power BI, es lo que habíamos visto, ¿no? Como yo le comenté, este proceso, el de obtención de datos se hace con Power BI, pero el siguiente se hace con una herramienta externa que se llama Power Query. Power Query funciona tanto para Excel como Power BI, así que dominar esta herramienta le va a servir para dominar ambos softwares, ¿no?
si usted quiere profundizarse y especializarse en el manejo de bases de datos. Entonces, como vemos, ahí tenemos distintas fuentes de datos. Tenemos carpetas, JSON, PDFs, textos, CSV, SQL Server, de la web, OData, ¿no? Libros de Excel. Entonces, para que vea que Excel no es el único origen de datos que existe. Power BI permite importar archivos planos, tanto planos como archivos tipo aplicaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un archivo plano y un archivo tipo aplicación? Un archivo plano se le llama CSV, TXT, es un archivo que no tiene formato. Si usted se da cuenta, cuando usted va a Excel y usted le pone un dato, le pone formato dólar, le pone formato decimales, usted a ese archivo le está agregando más bytes, lo está haciendo más pesado. Ya, por ende, lo que diferencia una aplicación de un CSV es que el CSV no lo permite a usted hacer este formato de datos. Entonces, el CSV sube la data en bruto y por ende es una data digamos, más fácil de procesar. En cambio, una aplicación como Excel permite formatear datos, permite colorearlos, permite hacer muchas cosas, ¿no? Que también hace que el archivo sea más pesado y más difícil de procesar por Power BI, ¿no? Entonces, los pasos para hacer esta obtención de datos archivos siempre van a ser los mismos, sea cual sea la fuente de datos que usted use. Primero tiene que identificar la ubicación del archivo plano para exportar y almacenar los datos. Esto es muy importante porque si usted cambia el nombre del archivo, si usted cambia la ruta o lo cambia de ubicación, esta ruta ya no va a ser válida. ¿Ok? Entonces, para Power BI, esa ruta es como una cédula, ¿no? Entonces, al momento que cambiamos la ruta, la cédula cambia y por ende la conexión se rompe, ¿no? Cuando usted aprende a usar Power Query, va a aprender cómo revivir esta cédula, ¿no? Cada vez que mueva los archivos. Por eso siempre es importante que cuando usted defina, ya sea un Excel o un servidor, su fuente de datos, lo más recomendable es que esta fuente de datos sea fija, que no se la esté moviendo a cada rato. Por eso yo siempre recomiendo, si a usted le gusta mucho Excel, trabaja con Excel, sepa diferenciar cuándo va a usar Excel como una hoja de cálculo y cuándo va a usar Excel como una base de datos. La hoja de cálculo usted la puede pasar a sus amigos, la puede eliminar, la puede copiar, pero Excel como base de datos no puede hacer eso. Por el momento que usted lo modifica, usted está afectando sus reportes. Entonces, por eso es muy importante tener esta distinción, ¿no? Eh, Muy bien, entonces el siguiente paso es conectar los datos conectar a los datos de un archivo. Entonces, en Power BI tenemos en varias partes, casi en todas las esquinas del software, tenemos esta opción de obtener datos. Ya usted se va a dar cuenta que usted puede ir al botón que dice obtener datos, puede dar clic derecho y obtener datos, ¿no? Siempre la opción se va a llamar igual, obtener datos. Y ahí le va a salir con distintos logos los distintos tipos de fuente de datos que usted puede acceder, ¿no? Entonces el proceso más común es el de ir a inicio, obtener datos y seleccionar de la lista en la fuente de datos que usted necesite. El siguiente paso es seleccionar los datos de archivo que se van a importar. Excel, por ejemplo, cuando usted crea varias pestañas, cuando tiene varias tablas y usted va a importar, la herramienta de Power BI le da la opción de elegir qué tablas usted quiere importar. Es decir, si usted tiene un Excel de 1000 pestañas o de 1000 tablas, usted no está obligado a traer esas 1000 tablas al informe. Usted puede decir, no, ¿sabe qué? Yo quiero traer solo dos. Y esto no significa que usted solamente se tenga que quedar con las dos. Pero cuando usted aprenda a dominar Power Query, si usted quiere profundizar más en el tema de las bases de datos, usted va a aprender a cómo importar más tablas después. Digamos, usted dice, no, sabe que yo necesitaba 5. Entonces, después usted dice, ok, uso Power Query para recuperar las tablas que me faltaron. Pero pues Power BI lo que sí ofrece es esta vista previa de qué tablas importar, ¿no? Y justamente al momento que usted las importa, usted puede elegir entre cargar los datos o transformarlos. La base de tickets que yo le pasé es una base ya transformada, ya limpia, ya depurada. Por ende, no requiere transformarla. Entonces, vamos a darle la opción de cargar en este caso. Finalmente, hay una opción, como le digo, en Power Query que se llama Data Source Settings, que nos permite a nosotros actualizar el archivo de origen cada vez que realizamos estos movimientos de ubicación del archivo, ¿no? Entonces, esto ya le digo, ya entra en el campo de Power Query.
pero igualmente es bueno que lo sepa es un error muy común, ¿no? Cuando viene alguien más, sobre todo los archivos en la nube, por ejemplo, un Excel en un OneDrive, alguien lo movió o alguien lo renombró, Power BI le va a avisar a usted y le va a avisar cuando usted quiera actualizar sus datos. Entonces, bueno, aquí tenemos el tema de SQL, servicios en línea. Bueno, antes de entrar a esos temas más técnicos, esto sí es teórico, esto sí no vamos a hacer, pero es más teórico, ¿no? Es para que usted cumpla los créditos que pide la certificación de Microsoft, ¿no? Por eso es bueno, yo igualmente lo enseño porque es parte del pensum que ellos ponen. Pero vamos ahorita a hacer primero la práctica para dejar bien asentados estos conceptos, ¿no? Entonces vámonos a ir a nuestra hoja en blanco, ¿no verdad? Y quiero que, eh, ahora déjame ver. A ver, aquí, bueno, usted puede ver cómo sabe que ya están cargados los datos. Cuando usted va al lado derecho y ve donde dice datos, va a ver que dice aquí, salen los nombres de las tablas. Entonces, esto significa Sí. que usted ya ha creado estas tablas, ya las ha importado. Si usted quiere importar más tablas, usted da clic derecho y puede ir a donde dice editar consulta. Esto lo que va a hacer es abrir el software externo que yo le hablé que se llama Power Query, que es el software mire, aquí le sale todo lo que son las tablas. Bueno, en mi caso no me va a salir porque si ve este error de aquí, este es el error más común que existe en Power BI, que es el error de porque se ha movido un archivo. Entonces, ahorita mi Power BI no detecta dónde está el archivo, ¿no? Pero justamente el archivo está en OneDrive. Entonces no va a salir nuestras tablas. Igual no es importante que usted lo vea, porque como le digo, no abarcamos este tema en el curso básico, pero para que vea cómo se puede agregar nuevas tablas, ¿no? Ahora lo que quiero que hagamos es, vámonos acá, clic derecho, y abramos un nuevo Power BI Desktop. Abramos un nuevo archivo desde cero. O vamos a inicio, y en inicio pongamos abrir, y vamos a poner, a ver, no, sí, Archivo. inicio, informe en blanco. Pongo a ¿Sí lo abrir. No, tiene? perdón. Inicio. Informe en blanco. Informe en blanco. ¿Dónde dice informe en blanco? Ujú. Ya, informe. ¿Qué dice Perfecto. informe? Sí, ¿verdad? Informe en blanco. Se está abriendo un informe. Ujú. Me avisa si lo tiene así como yo. Eh, Sí. Perfecto. Entonces, como puede ver, como vimos en la teoría, tenemos aquí, Power BI nos da ya 4 atajos para obtener datos. Podemos usar estos atajos o podemos ir a inicio y elegir donde dice obtener datos. Vamos a ver que aquí también tenemos todas nuestras fuentes de datos, ¿no? Si necesitamos otra que no está aquí, vamos a más y vamos a ver que aquí nos aparece todas las opciones que tiene Power BI disponible, ¿no? Power BI la verdad es que tiene muchas fuentes de datos, inclusive esto es lo que distingue a Power BI de otros software de Business Intelligence. Por ejemplo, Google tiene ClickSense, Salesforce tiene Tableau, pero estos otros software no tienen tantas opciones para obtener datos como lo tiene Power BI. Entonces, esto es algo, un punto de mejora cuando usted le pregunten, porque usted usa Power BI y no usa Tableau y puede decir que Power BI tiene más de 200 orígenes distintos de datos, Eso a no sabía, diferencia de ¿sabes? sus otros, Veo a que tiene diferencia de sus otros, muchísimas. exactamente, a diferencia de sus otros compañeros. Sí, y el problema y la razón abarca porque los otros proveedores se limitan a ciertos proveedores de datos, por ejemplo, Oracle, SAP, pero Power BI no hace eso. Power BI permite que todos los proveedores de datos, todos los proveedores de software puedan unirse a Power BI, ¿no? Por ejemplo, veamos aquí tenemos Access, que es de Microsoft, tenemos OneStream, MongoDB, que son de otras empresas, ¿no? Entonces, a pesar de ser otras empresas, Power BI permite, ya tiene aquí creado el intermediario que me permite traer la información de esas otras empresas, ¿no? ¿No, verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ir donde dice importar datos Excel, vamos a darle clic izquierdo y vamos a ver que se abre una pestaña. En esta pestaña vamos a ver que dice base tickets, que es el archivo que recién descargamos, y quiero que le demos Open. ¿Me dice si estamos ahí? Sí, está abriendo.
Listo. Me salió una pantalla de navegador. Exactamente, de sus archivos. De los archivos de... Sí, exactamente. En la pestaña del navegador es la que yo le decía que le permite elegir qué tablas usted quiere traer, ¿se acuerda? Sí, tengo Y dos. mire, aquí hay varios botones. Primero tenemos un, perdón, tenemos un buscador. Esto es súper útil, como le digo, cuando su jefe le da un Excel de 1000 tablas y le pide un dashboard para la tarde, entonces de una tabla de las 1000. Entonces usted, para ahorrar tiempo, como buen analista de datos que optimiza tiempos, usted no va a descargar las 1000 tablas. Usted va a buscar en el buscador la tabla que le pidió su jefe, ¿no, verdad? Y va a importar únicamente esa tabla, ¿no? También tenemos una opción de refresh. Esta opción es muy buena cuando trabajamos con archivos en la nube, ya que, digamos, puede ser que nuestro compañero que nos pidió un dashboard actualizó la información esa mañana, ¿no? Entonces, esta opción nos asegura que la data que vamos a importar esté 100% actualizada. Finalmente, tenemos esta opción que es como aquí nuestro explorador de Microsoft, que utiliza carpetas. Justamente tenemos nuestra pestaña, ¿no, verdad? Y esto de acá, si se da cuenta, tenemos este icono de pestaña de Excel, ¿no, verdad? Hay otro icono que es lo mismo, pero tiene como una rayita azul. Cuando usted ve ese icono, significa que es una tabla de Excel. Usted sabe que Excel, la máquina, diferencia entre una hoja y una tabla, ¿no? Porque Excel tiene esta opción de insertar tablas. ¿Sí se acuerda? Sí. Ajá, entonces justamente cuando usted haga eso, para Power BI una tabla no es lo mismo que una hoja. Y es muy importante, y esto se ve más en el curso intermedio, para entender esa diferencia, ¿no? Como yo le dije, al final la computadora se mide en estos bytes, en esto qué tanto pesa el archivo, y de eso va a depender qué tantos incendios apagamos a futuro. Muy bien, entonces aquí en este caso tenemos dos hojas. Vamos a darle check a ambas, ¿no, verdad? Y justamente cuando le damos check, aquí Power BI nos abre un preview, nos abre una vista previa de la tabla que vamos a subir. Entonces usted aquí puede, por eso le dije, no hable Excel, no ahorita no pensemos en Excel, porque aquí podemos ver cómo es nuestra tabla. ¿Sí la puede ver? Sí. Entonces justamente lo que hemos ido trabajando estos 4 días ha sido con estos datos. Se puede ver que los datos son muy diferentes en cada una de esas tablas, ¿no? Por eso es que justamente los visuales se crearon en ese, ¿cómo se dice? En esas relaciones que creamos, ¿no? Finalmente acá abajo usted va a ver, bueno, aquí también se repite nuevamente el botón de actualizar, ¿no, verdad? Aquí donde dice ventas es el nombre de la tabla, ¿no? Aquí Power BI usa un nombre técnico. Tabla también se le puede llamar consulta. Otro nombre de llamar a una tabla es el nombre de consulta, ¿no? Lo va a ver mucho aquí en Power BI en español. Finalmente tenemos estos tres botones. Podemos cargar la información directamente a Power BI o podemos transformarlas. Si le damos transformar, nos va a llevar al software externo que se llama Power Query, ¿no? Y podemos cancelar también para cancelar la importación. Entonces vamos a darle clic al botón verde cargar y vamos a ver cómo Power BI nos carga nuestros datos. A ver, vamos a ver. Mire, esta pantalla que dice cargar es muy importante. Cuando Power BI detecte errores, la manera como se va a comunicar con usted para comunicarle esos errores va a ser a través de ese cuadro que sale, No me cargo de errores. ¿no? Ajá, sí, igual le aviso para más adelante, ¿no? Igualmente el tema de los errores vamos a verlo en la teoría. Oye, entonces, ¿cómo sé que se cargaron mis datos? Voy a ver en la vista derecha y voy a ver justamente que tengo dos tablas cargadas, ¿no, verdad? ¿Sí lo tiene? Sí, tengo las dos. Perfecto, muy bien. Entonces, justamente aquí va a ver que estos datos... Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver mis datos? Y justamente esto es lo nuevo de Power BI Desktop, ¿no? Si se da cuenta, el lado derecho es muy similar. O sea, tenemos los filtros, tenemos los visuales, aquí se llama compilar. Dependiendo de su versión, va a estar un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, pero la lógica es la misma,
¿no? Esto es lo que yo le decía que en desktop, formatos, tiene su columna propia. No sé si a usted le sale así. A ver, un segundito. Filtros, formato. Ujú. Mire, si usted se va aquí a inicio, como en Excel, y se va a donde dice ver, aquí va a tener unos botones. Ya debería tener unos botones. Ahí va a ver el botón que dice formato, que le va a abrir la columna de formato. ¿Sí lo tiene? No me sale. Me puse en ver. A ver. Y le sale ahí estas opciones parecidas. Me sale filtros, marcador de selección, analizador, pero me salen diferentes. No me salen así como usted en cuadrito. Sí, mire, claro, si usted esa versión de Power BI la descargó hace tiempo, usted lo que puede hacer cuando acabe el curso es desinstalar esa versión e instalar la versión más actualizada. O creo que Power BI, si usted va al descargar Power BI, ya la actualiza sin necesidad de que usted desinstale esa opción. Es Creo importante que porque Power BI es una herramienta que está en constante actualización, ¿no, verdad? Entonces, por ejemplo, la más reciente es de julio. Yo todavía no tengo la de julio. Esta de aquí es la de enero. Entonces, justamente porque cada vez añaden nuevas cosas. en serio, no sabía. Es que Claro. me Ajá. cobran la actualización en el trabajo. La actualización. Sí, me hacen, sin la desinstalo, me hacen pedir permiso para volver a instalar otra vez. Por eso Es que por estaba eso con digo, no tiene que instalarlo. Usted va a Power BI Desktop. Es como usted tiene Samsung, iPhone. ¿Qué tiene? Samsung. No, perdón. ¿Ha manejado un iPhone? ¿Verdad? Ah, se puede utilizar desde la página de Microsoft? Claro, o sea, eso es lo que le está... ¿Usted ha usado un iPhone? No, Ya, en Samsung iPhone usted ha ido a la Google Store, Samsung Store, ¿verdad? Es como cuando sí. hay una nueva actualización. Entonces, justamente aquí usted va y aquí le va a decir la versión. Dice versión 2.145. Eh, aquí dice, mire, la última, hace 3 días subieron una nueva actualización. Entonces, en agosto, el 5 de agosto. Entonces yo voy aquí y descargo y esto lo que hace es reemplaza el que ya está descargado sin eliminarlo. ¿Ya? Entonces usted nomás le da a descargar y justamente elige la descarga que deseas. Entonces aquí ponemos este delegado y lo descarga. Ujú. Y lo actualiza. Eso es porque lo que descarga son las nuevas características, no descarga de nuevo todo el software. Solamente descarga las nuevas características y lo pega en el software que usted ya tiene. Eso es lo que hace prácticamente. Ujú. Entonces, igual Listo. si tiene dudas, le invito a hacerlo en su computadora doméstica, ¿no, verdad? No tengo, Porque no tengo computadora doméstica. Bueno, ajá, pero puede hacerlo en esta computadora, le invito a hacer la prueba y diga que no lo va a eliminar, sino va a utilizarlo y puede tener la última versión de Power BI, ¿no? Que tiene estas opciones, por ejemplo, tiene esto, que son herramientas más fáciles, ¿no? Más intuitivas para crear informes. Ujú. Muy bien, estimado. Entonces, ahora, como le decía, el lado derecho es lo mismo. Lo único nuevo que quiero que ustedes hagan aprendiendo de Power BI Desktop es el lado izquierdo. Ya, si se da cuenta en el curso no le paramos lado al lado izquierdo. Tenemos dos, ¿no? Tenemos lado izquierdo y lado derecho. Si se da cuenta en el lado izquierdo yo tengo tres iconos. No sé si los logra ver. Sí. A Ya, ver, déjame vamos ver si a lo hago ver. así mejor. Déjame cerrar esto de aquí. Ya, usted tiene tres iconos, ¿no, verdad? Sí. Ya, entonces, vamos viendo cada uno. El primer icono, ¿verdad? Si ve que tiene la forma de un dashboard, de un gráfico. Ujú. Ya, este es para informes.
Entonces, cuando usted ve aquí, va a decir vista de informes, donde usted ve todos los visuales, ve todo lo que hemos creado en el curso, ¿no? El siguiente icono es el de tablas, ¿ya? Aquí es donde usted va a poder ver cómo se vería la data en un Excel, ¿no? ¿Verdad? Entonces, vamos acá a vista de tabla y vamos a ver que tenemos aquí justamente cómo se verían las tablas en Excel. Haga la prueba y véalo por usted mismo. Tablas, 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 tablas. ¿Sí lo tiene? Sí, eso Perfecto. también, eso no es Entonces, Power Query, es Power BI. sigue siendo Power BI, claro. Cuando usted vea que se abre una pestaña nueva, eso es Power Query. Inclusive, mire, cuando yo hago acá, voy acá a editar consulta, acá dice arriba, editor de Power Query. Ese es el otro software. Ujú. Oh, ya. Entonces, claro, justamente aquí hicimos en Power BI de esto, como dice aquí, y como podemos ver, esta vista de tabla tiene sus propias opciones, a diferencia de la vista de informe, ¿no? Entonces, estas opciones son justamente opciones de nivel intermedio que son para crear nuevas columnas, crear fórmulas, crear nuevas tablas, ¿no? Y también tenemos, aquí en inicio tenemos opciones, ver acá, ¿dónde está? Mire, si yo le doy clic aquí a las columnas, tenemos herramientas de columnas, que es justamente para darle formato a nuestras columnas. Por eso le digo que es recomendable subir la data lo más bruta posible, lo más seca posible. Porque en Power BI tenemos estas opciones que nos permiten formatear toda la columna en un solo paso y no tenemos que andar viendo valor por valor como en Excel o haciendo control C, control V, tantas cosas, ¿no? Mm, Entonces aquí tenemos estas opciones. Ahora podemos agrupar los datos, podemos agregar columnas, hacer categoría de datos, ¿no? Entonces, muchas cosas que existen. Entonces, vamos al tercero. Este de aquí es, se le llama modelo semántico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? sí, era para unir otras tablas. Exacto, que usted me hizo la Mm, pregunta. Entonces, vamos acá y va a ver que aquí nos ya. sale las dos tablas que hemos cargado. Si ve el icono de tabla, este icono de contenedor, de cilindro. Mm, sí, Entonces, ¿cómo se lee esto? Al lado del icono de cilindro está el nombre de la tabla, como viene de Excel. Y aquí abajo nos va a salir cada uno de estos títulos, de estos subtítulos, son los nombres de las columnas de esa tabla, ¿no? Entonces, acá tenemos otros iconos, ¿verdad? Que no le vamos a parar bola, pero recomiendo no darles clic, ¿no? Entonces, ahorita como que esta opción para usted sería más de visualizar cómo se vería el modelo semántico, ¿no? Justamente, como le digo, esta vista de modelo también tiene sus herramientas, ¿no? Que son ya, hasta ya son un nivel avanzado, que son justamente herramientas de optimización del modelo semántico, ¿no? Digamos que su modelo se pone lento, no se actualiza, entonces cuando pasa eso, venimos acá. Si usted viene al archivo que abrimos en solución 2, ¿no, verdad? Que también lo tiene abierto, y se va a la vista de modelo, usted va a ver que acá tenemos un modelo semántico. Si ve que hay estas líneas que unen dos ujú, columnas de cada tabla. sí. Entonces vemos aquí, vemos acá. Entonces ya le digo, esto ya entra ya está dentro de la materia de bases de datos, ¿no? Si usted quiere profundizar más en ese tema, ya sea para poder delegar u organizar mejor sus proyectos de Power BI, ¿no? Teniendo conocimiento de esta parte de base de datos, esto se ve también en el curso intermedio. Y bueno, aquí, si usted quiere ver justamente cómo se arma esta relación, usted va a dar clic derecho y va a darle clic a propiedades. Aquí le va a salir este informe. Este informe justamente le explica cómo se ha armado esta relación. Entonces dice, esta relación empieza desde la tabla ventas. Toma la columna supervisor zona y la conecta con la tabla supervisores. ¿Y qué conecta con esa tabla? El ID de supervisor, ¿no, verdad? Entonces, esta relación lo que crea es que yo pueda traer este ID acá a mi supervisor zonal, ¿no? Y yo pueda relacionar los datos del supervisor zonal con los datos de la tabla supervisores. Por ejemplo, ¿cuál sería el supervisor zonal 1?
según mi tabla de supervisores, el supervisor personal 1 se llama supervisor 1, ¿no? ¿Verdad? Aquí se encuentra el supervisor 2, se llama supervisor, el número 2 es porque es supervisor 2. ¿A qué zona pertenece? A la zona 1, zona 2, zona 3. Entonces, sí se da cuenta que no necesito que zona esté en esta tabla ventas, porque ya está en la tabla supervisores. Y creando esta relación, yo puedo añadir información valiosa a mi tabla ventas sin necesidad de andar creando tablas en Excel o andar haciendo un buscar B, el famoso buscar B, ¿no? Que se hace para poder hacer estas relaciones en Excel. Entonces, si usted le preguntan que por qué usar Power BI y no Excel, hábleles del buscar B, porque el buscar B es lo más tedioso de Excel, ¿no? ¿En serio? Porque a veces no nos cogen. Sí, claro, es lo más usado en Excel y es lo más tedioso, porque a veces no coge el buscar B. A veces los datos no están en el formato adecuado, Un ¿verdad? texto o número, sí. Exactamente, ¿verdad? Vuelta acá yo no tuve que hacer nada. El software hizo todo. Yo lo que hice fue venir, elimino la relación. Mire, elimino la relación. Lo que hice fue venir, coger supervisor que está acá. ¿Dónde está supervisor? Aquí Sí. está supervisor y unirlo acá a I de supervisor. Y aquí el man me dice, mira, lo que vas a hacer es esto de aquí. La verdad, la relación que vas a crear es varios a uno. Quiere decir que varios códigos se unen a códigos únicos, ¿no? Y le doy guardar. Y ya está. No creo ninguna fórmula, no formateé ningún dato, ningún texto, no hice nada. Ujú. Entonces, para que vea por qué es que se dice que Power BI es como el hermano mayor de Excel. Ujú. Muy bien. Entonces, visto esa parte, que sería lo último que faltaba en la práctica, vamos a continuar con lo que falta de la teoría. Perfecto. Entonces, no sé si hasta ahí hay alguna duda. No, más bien quiero el otro curso. Ujú. Perfecto. Muy bien. Quiero. Entonces, obtención de datos de orígenes. Perfecto. Ok, obtención de datos de orígenes de datos relacionales. Entonces, en el área de bases de datos, existen dos tipos de bases de datos: bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. ¿Cuáles son las relacionales? Son estas de acá. ¿Por qué se le llaman relacionales? Porque tienen estos hilitos que unen varias tablas, crean relaciones. Hay otro tipo de bases de datos llamadas no relacionales, que no crean estos, que no se forman en base a estas uniones. Son otro tipo de tablas, otro tipo de bases de datos. Recordemos que una tabla, y esto yo lo presiono más en el curso intermedio, pero usted va a escucharme que tabla no es lo mismo que base de datos. Ya, esto usted lo puede llamar una base de datos relacional, porque son varias tablas que juntas responden a un requisito específico, ¿no? Entonces, esto de aquí yo le puedo decir la base de datos de ventas, porque justamente reúne varias consultas, varias tablas de la operación de ventas. Pero si usted me da la tabla supervisores, usted no puede decir que la tabla supervisores es una base de datos, ¿no? Porque la base de datos debe tener toda la información de esa operación empresarial. Si no tiene toda la operación, o al menos la que está recopilada por su proveedor de datos, entonces no es una base de datos, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos base de datos relacionales. El software más común para crear bases de datos se llama SQL Server, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Los desarrolladores, para no hacer todo esto en Power BI, lo que hacen es extraer de un servidor de SQL la base de datos. Entonces, básicamente el SQL es hacer esto que yo hice, solo que en vez de hacerlo en Power BI, lo hago en SQL. No sé si se entiende. Un poquito. Nunca he escuchado de SQL. Claro, mire, las empresas tienen proveedores de datos. Esto se llama, ¿usted ha pensado dónde se guardan todos sus datos? Toda la data de su empresa.
La verdad que no se van a su guardar, pero ahí está el programa. Claro. Ya, imagínese una bodega gigante como las de Amazon. ¿Has visto las bodegas de Amazon? En Los internet, sí. warehouses. Ajá, o warehouse creo que es los centros de distribución, ¿los ha visto? O los centros, los depots, creo que son. Sí, sí he Sí, escuchado. Ya, sí he esos que son escuchado de eso. gigantes. Ya, ahora imagínese uno de esos, pero de datos. Ya, en eso se guardan los datos. Y uno de las formas que las empresas tienen para administrar esos datos o para consultar esos datos es SQL Server. Es el software más famoso de datos. ¿Ya? Eh, y este software se vende bajo marcas. Las marcas son SAP, Oracle, quizás alguno usted usa, IBM, Microsoft. Entonces, todos estos usan lo mismo que es SQL, que es la forma como las bases de datos relacionales se almacenan, ¿no? Entonces, justamente, como le digo, entonces lo que hago es, en vez de, por eso es que yo no enseño mucho este tema en básico, porque en teoría la empresa ya tiene todo esto armado y la empresa lo único que le tiene que dar a usted como supervisor es un código de 7 números. Ese código de 7 números, como dice aquí, SQL Server Database, servidor, y ese es el paso 2, ¿no? Escriba el nombre del servidor y la base de datos. Ese código de 7 números es esto de aquí que yo creé. Entonces lo que usted hace es ingresar ese código de 7 números y ya avanza directamente a crear los visuales. Se olvida de la transformación. El problema es que muchas veces esto no se cumple, al menos no en Ecuador, ¿ya? Se tiene una base de datos para un solo departamento, o solo a un departamento se le da esto y al otro no se lo da. Entonces, a uno como profesional o analista le toca hacer ese trabajo. Y eso es la necesidad, esa es la necesidad que Power BI responde, que Power BI soluciona. Que si a mí no me dan la base de datos ya hechecita, ya toda preparada, yo pueda trabajarla, ¿no? Entonces, básicamente eso es el SQL Server, ¿no? Justamente eso que vimos, imagínese esto, pero guardado en un servidor, en un depot, ¿ya? Escriba el nombre del servidor de la base de datos, ingrese credenciales, obviamente cada una de estas bases de datos tienen credenciales, ¿no? Esta base de datos que usted ve aquí no tiene credenciales, es abierta. Usted puede ir al Excel que yo le pasé y modificarla. En cambio, esta base en SQL no se puede modificar. Solo una persona encargada, los de IT, pueden acceder a esos datos y pueden modificarlos, ¿no? Inclusive no pueden ir a editar un valor específico, ¿no? Tienen que usar un lenguaje de consultas, un código de programación, porque ya le digo, esos datos pueden que ni estén aquí, estén en la India o estén en la China, ¿no? ¿Verdad? Entonces uno no puede realmente como un Excel que puede editarlo, ¿ya? Entonces, y justamente esos datos tienen credenciales. En la ventana del navegador seleccione las tablas necesarias. Entonces, después de que yo pongo mis credenciales, la contraseña, ya el resto es lo mismo que nosotros vimos. Cargar los datos, transformar los datos, seleccionar las tablas. ¿Esa parte sí la tenemos claro? Sí, Perfecto. Ay, ¿qué pasó? A ver. Muy bien, entonces, a ver, ahora ya vimos bases de datos relacionales, ahora hablemos un poco de los servicios en línea, ¿no? Usted puede elegir, hasta ahora hemos visto dos tipos de bases de datos, ¿no? Excel, un Excel en su computadora, eso le llamamos un archivo fijo, ¿ya? Un archivo, como dice aquí, un archivo local, ¿no? ¿Qué es un archivo local? Es un archivo estático que está en su disco local. ¿Usted ha escuchado del disco local C? sí. Disco de la compu. Claro, si yo mañana tiro su computadora y se destruye, esa base de datos se murió. Pero si yo tengo esa base de datos en un servicio en línea, así su computadora se dañe, se muera, esa base de datos va a seguir en la nube, ¿no? Entonces, como dice ahí, elija la opción web en obtener datos, modifique el nombre del archivo, modificará la ruta de acceso, o sea, lo mismo que el archivo local. La diferencia es que este archivo no depende del hardware, no depende de la computadora donde se haya creado. Y tenemos tres tipos de archivos en línea, los más comunes. OneDrive para empresa, OneDrive personal y un SharePoint. Hay empresas que usan OneDrive, hay empresas que usan SharePoint. El OneDrive, o sea, la diferencia es que
el SharePoint nos permite gestionar los datos para varias personas, para un gran número de personas, un gran número de departamentos. Pero como le dije, estos datos están guardados en un depot, ¿verdad? Están en un depot en la China, pero si yo vengo y a usted yo le entrego los datos tal cual como vienen en la China, usted no va a entender nada. Entonces yo necesito organizar esa información. Decir, estos datos del depot, estos de aquí son de contabilidad, estos de aquí son de logística. ¿Y cómo organizo los datos? SharePoint es una herramienta que nos ayuda mucho a las empresas a organizar esos datos. Una vez que ya se han recopilado en ese servidor en la China, el siguiente paso justamente es cómo administro esos datos, a quién se los doy, quién los usa, ¿no? Justamente también como le hablé el tema de la optimización. Yo no le puedo dar a usted los datos de toda la empresa porque su computadora no va a resistir, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, si usted ha usado SAP o algún software de ERP, estos software se conectan con su credencial y su credencial le muestra ciertos datos, no le muestra toditos, ¿verdad? También a usted le dan acceso a ciertos códigos de los servidores, ¿no? Pero justamente si todos entramos a todas las bases de datos, ese servidor se cae. No sé si me entiende la idea. Más o menos, sí. Ah, en su empresa que usan SAP, IBM, Microsoft. Bueno, acá usamos el Power Query, Excel y NIS. Vamos a usar SAP, pero en un año. Estamos ahorita NIS. migrando. Cuál es NIS? De Microsoft. Es un programa hindú. Se Mm, llama Nutrition algo. Déjame ver, siento la información. Pero es bien wow. arcaico. Es pantallita negra, letras verdes. Como de los 90, como los de los Sí, 90. Wow. sí, es Ahí sí bien. puede Ajá. Como Microsoft al comienzo. Microsoft también era así. Es increíble, mira, increíble. Y teniendo Microsoft Dynamics, que es como la versión ERP de Microsoft, de Power BI. Imagínese. Pero bueno, cosas del corporativo. Bueno, Más entonces, barato. claro, más barato. No, también. Bueno, y también tenemos el WordPress personal, ¿no? Obviamente, si usted intenta conectar un WordPress personal a su empresa, lo van a rechazar. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Usted puede ya empezar a trabajar con archivos en la nube con su OneDrive de empresa. Lo que yo le recomendaría es empezar a subir sus archivos Excel que trabajan el día a día, súbalos a la nube. ¿Por qué? Porque al momento que usted aprenda a actualizar archivos en tiempo real, que ese es el nivel intermedio, usted va a tener sus archivos en la nube y todos los cambios que usted haga en ese Excel automáticamente se van a actualizar en su archivo Power BI. ¿Ok? Es decir, la conexión entre los datos y Power BI es mucho más sencillo cuando lo hacemos en la nube que cuando lo hacemos en la computadora. ¿Ya? Entonces, una buena práctica o para que vaya ya a ir como que cambiando esos hábitos es justamente lo que consideremos una base de datos, dejémoslos en la nube, porque eso nos garantiza que nadie nos lo mueva o que nosotros mismos lo vamos por error. Muy bien, entonces, esta sesión vamos a verla súper rápido. Yo la incluí en el curso básico, pero en el último día, pero sí es un poquito más avanzada. Entonces, cuando usted carga datos a Excel, perdón, cuando carga datos a Power BI, hay dos formas de cargar datos, ¿ya? Y esto se ve sobre todo, esto solamente aplica para archivos planos como Excel, o CSV, TXT, para archivos en línea y archivos SQL, ¿ya? Usted puede elegir cómo cargar los datos, puede elegir entre importar datos o puede elegir Data Query, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En pocas palabras. Eh, la primera requiere, la primera es más lenta, en pocas palabras. La segunda es más rápida, ¿ya? Pero la primera tiene mayor seguridad, ¿ya? Porque al momento que usted actualiza o hace una consulta, esto manda un ticket a la persona de TI, ¿ya? Es como cuando a usted se le daña algo a la computadora y usted manda un ticket a TI. ¿Le ha pasado?
Mande. Como cuando se le da, no sé, algo le pasó a su computadora y usted le pide ayuda a TI y manda un ticket. ¿Le ha pasado? Sí, Ya. pero sí, sí, sí. Imagínese esto, pero que lo hacen las computadoras. Su computadora, donde usa Power BI, manda un ticket invisible a la computadora de TI y le dice, oye, vamos a hacer una actualización de los datos. ¿La aceptas? Entonces, no es que, digamos, Jimmy, el de TI, no es que Jimmy va y aprueba, no, es la computadora de TI, según la configuración que tengan, aceptan esa actualización. Porque, y esto ha pasado muchas veces, puede pasar que su departamento de TI no tenga configurada la habilitación de actualizaciones. Entonces, si usted va a configurar una utilización automática, lo que va a hacer TI es bloqueársela. Si usted va por importar datos, ¿ya? Entonces, y en cambio Direct Query lo que hace es saltarse esa validación de actualización, ¿ya? Y Direct Query es mucho más útil cuando tenemos grandes volúmenes de datos. Digamos, si usted está usando una base de datos en Access, por ejemplo, que tiene 10 millones de filas, y usted usa importar datos, eso se le va a cargar la semana que viene. ¿Ya? En serio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que Power BI está mandando un ticket al TI. Imagínese mandar ese ticket por 10 millones de filas. Porque Power BI no lo hace por toda la tabla, lo hace fila por fila. Ya las computadoras, porque las computadoras piensan en bytes y cada fila es un byte, ¿no? Entonces, Power BI tiene que validar fila por fila. Entonces, por eso existe Direct Query. Direct Query viene a ayudarnos y justamente sirve con SQL Server porque la mayoría de software, SAP y todos estos usan SQL. Entonces, nos permite habilitar esta opción, ya que justamente permite saltarse ese paso en seguridad para poder cargar los datos, ¿no? Como dice ahí, útil para grandes modelos semánticos y requisitos de seguridad, ¿no? Es una conexión directa al origen de datos, ¿ya? El problema es que si mi personal de TI está modificando esos datos, ¿ya? Digamos que borraron algo que yo iba a usar. Esa modificación se va a ver directamente en mi dashboard, se va a ver directamente donde estoy trabajando y no voy a poder tener ningún control en esa modificación, ¿ya? Eso es la desventaja, digamos. Acuérdense que SQL Server es una base de datos universal, que usted no tiene control. Usted solamente le dan la cédula, ya, pero usted no tiene control que se agrega, que se quita, ¿verdad? Entonces, quita ese control, ¿no? Y a veces los jefes no entienden eso, a veces piensan que uno tiene control, ¿no? Pero para que sepa que no es así. Y hay otro modo que es el dual, que permite justamente combinar estas dos técnicas, ¿no? Justamente para poder equilibrar, optimizar el rendimiento al decir automáticamente cómo recuperar los datos, ¿no? Entonces es importante saberlo, sobre todo saber cómo funciona esto de la importación de datos, ¿no? Porque luego decimos, ah, los datos no me cargan, me sobrecargó, y ya sabemos por qué es. Entonces, como aquí le muestro por si no se entendió la explicación anterior, tengo aquí un póster que resume justamente las diferencias. Importar datos carga una copia de los datos desde la fuente al modelo interno de Power BI. Es decir, Power BI está haciendo una copia línea por línea de la base de datos, del Excel. Es como que usted haga un control C, control V. Eso es lo que hace Power BI. Y lo pega en la memoria del Power Mm, BI. El rendimiento es muy rápido ya que trabaja con datos almacenados en memoria. Es rápido, pero solo para bases pequeñas. Ya para bases grandes ya se vuelve lento. La actualización requiere programar una actualización del dataset. No, es decir, requiere que usted, si quiere una actualización automática, la programe. ¿Ya? Las transformaciones. Permite muchas transformaciones complejas en Power Query, ¿verdad? Y esa es otra. Direct Query no permite transformaciones en Power Query, en el software, ¿se acuerda? ¿Por qué? Porque se supone que cuando usamos Direct Query, estamos cogiendo una base de datos que ya ha sido pulida, transformada por el equipo de TI, ¿no? Porque acuérdense que nosotros no tenemos control sobre esa base de datos en un Direct Query, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que esa base ya venga ya lista. Por eso, cuando usted importe por Direct Query, usted no va a poder usar el software de Power Query para transformar datos. Eso es importante.
Entonces, como dice ahí, no importa los datos, consulta directamente la fuente cada vez que se quiere actualizar. Es más lento, depende de la velocidad y carga del sistema fuente. O sea, depende de la capacidad tecnológica de su empresa. Si su empresa tiene computadoras viejas, tiene servidores viejos y tiene, como usted dice, un software hindú, va a estar lento. Siempre muestra datos actualizados en tiempo real o casi en tiempo real porque, como le digo, está conectado directamente a la fuente. Entonces, si la fuente elimina datos o agrega datos, esto usted lo va a poder ver. Como dice, las traducciones son limitadas porque todo debe traducirse a SQL, ¿no? Otro lenguaje de la fuente. Entonces, este direct query depende del administrador de la base de datos. Entonces, Correcto. hablemos de los errores más comunes de importación, ya para terminar. Entonces, usted cuando trabaja en sus datos se va a topar con muchos errores. ¿Ya? Y lo que siempre pasa, bueno, a veces me consultan, me escriben, Gabriel, ¿cuál es este error? Yo le recomiendo que le tome captura a esta lámina, ¿no? A ver, Porque ya le muchas digo, estos son los errores más gracias. comunes que hay. Entonces, se pueden deber a orígenes diversos, configuraciones de red, hardware, datos sin esquemas claros, ¿no? El primer error común es el tiempo de espera agotado por la consulta. ¿Ya? El error ODBC. ¿Ya? Este error ocurre al extraer demasiados datos de una base de datos. Se soluciona limitando filas o columnas, simplificando consultas o dividiendo datos en fragmentos y combinándolos en Power Query. ¿Ya? Esto de aquí que usted acaba de leer, no lo hacemos ni usted ni yo. Esto depende enteramente del desarrollador web de la empresa. Es decir, el que administra los datos, el que administra los software, el que administra todo. Si él no lo hace, cada vez que usted actualiza una base de datos grande, le va a salir este error. ¿Por qué? Digamos, si es un momento busy, como dicen en inglés, de la empresa donde todo el mundo está usando los datos, lo que va a pasar es que se va a caer el sistema y le va a salir ese error. Yo estuve en una empresa que usa SAP y SAP cada vez que, digamos, eran las 5 de la tarde, se caía. ¿Por qué? Porque la gente ya se quiere ir, está descargando datos rápidos, entonces lo que le salía era este error. ¿Ya? O sea, no depende de nosotros, es un error del servidor. Si los desarrolladores no han estudiado, digamos, estas técnicas de optimización de datos y no las aplican, va a afectar todos nuestros dashboards que creemos. Ujú. Entonces, es un incendio el cual nosotros no tenemos control. No. Pero al menos sabemos cuando pasa esto, sabemos por qué es. El siguiente error es, no se han encontrado datos en formato tabla. Power BI requiere datos en formato tabla importados en Excel. La solución es aplicar el formato de tabla en Excel antes de intentar importar los datos nuevamente. Esto es un error que salía hasta 2024, pero ya no es tan necesario. Como usted vio, nosotros no usamos tablas para importar datos. Nosotros nomás usamos las hojas de Excel. Pero puede pasar a veces que esas hojas de Excel Power BI no las detecte. Muchas veces sucede cuando a usted le pasan un archivo de Excel desactualizado. Excel 2007, me imagino en su empresa han de tener estos Excel, ¿no? De versiones antiguas. Eso sí creo que está actualizado. Ya, bueno, pero hay veces en que le pasan un Excel, pero de Windows XP. Claro, si usted le pasa en ese Excel y usted lo quiere importar, lo más seguro es que le aparezca esto. No lo va a detectar porque es una versión antigua del Excel. No. Entonces ahí le va a aparecer este error. Por eso siempre es bueno actualizar el Excel a nuestra versión más actual, ¿no? Y luego importar los datos. O, como dice ahí, usar el formato tabla. Siguiente error, no se podría encontrar ningún archivo. Este error surge si se cambia la ubicación de los permisos del archivo, se resuelve ajustando la configuración de origen en Power Query y utilizando la ruta de archivo. Nosotros ya hablamos de este error varias veces en esta clase, pero lo que quiero agregar a este error es que también puede ocurrir si su administrador de base de datos cambia la contraseña. Por ejemplo, digamos que usted está usando una base de datos dentro del OneDrive de su jefe. Si su jefe cambia la contraseña de ese Excel o cambia su contraseña de su cuenta o cambia el nombre de ese Excel, usted ya no va a poder acceder a esa información y le va a aparecer este error, ¿no? Finalmente tenemos el error del tipo de datos. Este error ocurre cuando hay columnas en blanco que indican errores en la interpretación del tipo de datos, ¿no? Ya, este error no es muy común, pero ¿a qué se refiere este error de tipos de datos? A ver, ¿cómo le explico?
Si usted tiene una columna y esa columna dice que es un número entero, y luego alguien de su empresa pone ahí un número decimal o pone una letra o pone algo que no sea un número entero, le va a salir ese error. Power BI le va a decir, oye, tú me dijiste que esa columna era números enteros y me están ingresando texto. Pero acuérdese que Power BI lee las columnas como un vector, las lee como una familia. Para Power BI cada columna es una familia, es un tipo de dato. Y nosotros no podemos meterle un texto, un número, y obviamente si trabajamos con Excel manuales, esto va a pasar. Lo bueno es que cada vez que pase, Power BI nos va a avisar, ¿no? Y justamente si ya sabemos que es Excel, lo actualizamos manualmente en una lista, le vamos a decir, oye, mira, me salió este error, y no va a haber discusión, porque como los dos ya tomaron este curso, van a saber que justamente ese error es de tipo de datos y se tiene que actualizar y se tiene que corregir. Perfecto. Entonces, esto sería por esta última clase. Le voy a compartir el- la encuesta. No sé si hay alguna duda, algo. No, bastante completo. Me interesa también. Ya estuve practicando hoy día. Hasta presenté por Perfecto. ahí un reporte en Power BI, Ujú. algo improvisado, pero pues sí, sí me interesa aprender el segundo nivel. Perfecto. Un tip importante que le doy es que cuando hagas estos, digamos, propuestas de informes, imagino también le ha pasado, eh, como le dije, todo empieza en preguntas, ¿no? Todo empieza en requerimientos. Entonces, uno puede avanzar el paso uno y 2, luego pedir retroalimentación, y una vez que le digan, sí, sabes que mantengamos estos visuales y esto acá, avanzar al paso 3, que es el formato. Porque muchas veces, y me ha pasado a mí, perdemos como que mucho tiempo formateando. Como usted vio, es la actividad que más tiempo toma. Entonces, lo ideal sería como que tener esa primera retroalimentación, saber qué visuales se van a quitar y cuáles se van a aumentar, y luego pasar al paso 3. No sé si me hago entender. Sí, 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 sí entiendo. Ajá. Entonces, es algo que aprendí con la experiencia. Y se le dicen, ah, no, que se ve feo, que eso acá, usted le dice es un prototipo, es la propuesta inicial, ¿no? Como cuando uno va con una propuesta inicial, ¿no? Va con un borrador, digámosle. Usted le dice un borrador y ya. Muy bien, entonces esa sería la del día 5. Y ahí tuve que improvisar, créeme. Ah, pero Sí. sí le dijeron que estaba bien. Es Sí que le dieron como retroalimentación. me dijeron hasta que le pase el Power BI. ¿Mande? Me dijeron hasta que les envíe el Power BI. Ahí ¿Cómo? improvisé. O sea, sí les gustó como se veía. Perfecto. Ahí improvisado. Claro, ahí lo importante, como le digo, es saber, uno, si son los visuales que ellos quieren ver o ellos lo entienden, y dos, que son los datos que ellos quieren ver también, que son los datos que les interesan, ¿no? Porque en base a eso uno hace un descarte y dice, ok, este no necesito, este sí, este no. Y ahí avanza al paso 3 que es el formatearlo, dejarlo bonito, y luego decirle, mira, así quedó con sus observaciones. Y van a ver que ya lo formateó, lo puso bonito y va a ser como que un valor agregado que ellos van a ver que porque ellos no lo pidieron con ese formato. Pero usted lo Sí, va a lo hice entregar y va a ser. sencillito. Yo pienso que sí Ajá. le faltan algunas cosas. Súper sencillo lo hice. Sí, Pero sí, sí me así está bien, ¿no? sirvió el curso. El curso me sirvió para Claro, poder saber cómo mover esa vaina porque no sabía. perfecto, muy bien, don Edgar. Bueno, espero que este curso haya sido de provecho para usted. Sí, Eh, por supuesto. para el curso intermedio yo le voy a pasar la información. Igual también le hago saber que ese curso va a ser full Power BI Desktop, ¿verdad? Y va a ser más práctico que teórico. Quizás llegue con una o dos láminas, pero es más ya de estar en la computadora, escribiendo fórmulas, analizándolas. Entonces, y como vio, son 2 horas, no es una hora como la acá. La carga horaria también ya es más grande. Entonces, ahí igual yo le voy a pasar la info para que la pueda ver. Ya, me la pasa para revisarlo, ¿ya? No se preocupe. 2 horas. Listo, Pero don ¿desde qué Edgar. hora comienza? ¿Desde de las 9 a las 11? No, es de 8 a 10. Ah, ya. Chévere. Listo, Ujú. entonces.
Listo, estimado. Igual, recuerda que usted tiene acceso a las grabaciones de este curso. Yo le voy a subir las que faltan y le pasaría el link ya con todas las grabaciones. O bueno, ya lo tiene. Es el mismo, ahí se le tiene que actualizar. Ujú. Listo, Gabriel. Igual con las descargo. Ya, perfecto, Necar. Muy bien. Y ahí también le mando su correo personal. Él me lo pasa para, por si acaso, le bloquee y no le deje ver los videos. Listo. Listo, Gabriel. Listo, Necar. Bueno, le agradezco, pase bien y estamos en contacto. Buen día, Gabriel. Pase bien. Buenas noches. Pase bien, buenas noches. Chaito.